Ahora, en este vídeo, voy a hablar de las indeterminaciones del tipo f de x a la potencia g de x. ¿Qué tipo de indeterminación puedo tener en caso de que tenga una expresión de este tipo? ¿Vale? Entonces, hay casos en que no hay indeterminación. Por ejemplo, si f de x tiende hacia 1 y g de x tiende hacia 1, pues tengo 1 a la potencia 1, eso no tiene ningún problema, todo eso tiende hacia 1 y ya está, ¿vale? Pero hay casos en los que sí hay una indeterminación, de la misma forma que cuando tengo 0 multiplico por un infinito, pues hay una indeterminación, hay un juego de fuerzas entre las dos expresiones, pues aquí también puede haber una indeterminación, ¿vale? Entonces, vamos a ver los casos en que yo calculo el límite cuando x tiende hacia algo, es decir, lo voy a poner, cuando x tiende hacia un valor o hacia un infinito, no voy a poner nada, voy a poner x, simplemente sabemos que estamos trabajando en x, que se acerque a un valor o que se acerque a un infinito. Entonces, lo primero lo que voy a hacer es establecer las indeterminaciones y después dar un poco los trucos para recordar cómo volver a encontrarlas de forma rápida, ¿vale? Bien, afirmo que en un entorno en el que se esté trabajando, f de x va a ser positiva, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos cogiendo el exponente, o sea, estamos poniéndolo a una potencia g de x, que es una función continua, es decir, que va cogiendo valores en r de forma continua. Vamos a ver, nosotros un número negativo, como por ejemplo menos 1, yo puedo calcular su cuadrado, estamos de acuerdo, pero no lo puedo poner a una potencia medio. Hay una serie de problemas. Incluso, fíjense que si f de x no fuera positivo, voy a dar un ejemplo muy fácil. Fíjense, voy a coger f de x igual a menos 1, y g de x lo pongo igual a x. ¿Qué situación más sencilla? Pues esto, si pido el límite en 2, sí, menos 1 a la potencia 2 es 1, pero cuando x se acerca a 2, está muy cerca de 2, está tomando valores que realmente son racionales, incluso irracionales. Entonces, incluso supongamos que son racionales y que x valga n partido de p, sí, pero menos 1 a la potencia n partido de p, cuidado, porque supongamos que es una fracción irreductible y si p es par, n no lo será, por lo tanto, p es par, tengo que coger una raíz de índice par de un número negativo, no lo puedo hacer. Y por lo tanto, por lo que acabo de exponer, podemos suponer que f de x es positiva. Bien, y entonces, esta expresión de f de x a la potencia g de x, cuando tenemos una cosa a una potencia a otra cosa, esta base y este exponente, ahí tenemos ahora una herramienta muy fácil para deshacernos de este exponente, que es el logaritmo y la exponencial. O sea, es muy común coger el logaritmo, en este caso, la exponencial del logaritmo de esta expresión. Yo digo que f de x a la potencia g de x también es exponencial de lo mismo. Bueno, lo voy a poner para detallar, f de x exponencial del logaritmo. Por lo tanto, una función deshace lo que hace la otra, de f de x a la potencia g de x. Bien, y eso es exponencial de g de x, operaciones sobre logaritmos, de logaritmo de f de x, que puedo coger porque, como he dicho, f de x va a ser positiva en un entorno en el que estoy trabajando. Entonces, estudiar las indeterminaciones de esta expresión viene a ser estudiar las indeterminaciones de esta expresión aquí, que tengo en el exponente. ¿Por qué? Porque, bueno,
la exponencial es una función que conocemos y donde vaya esto, pues vamos a poder saber cuál es el exponencial de... si esto tiende hacia 0, pues exponencial 0 es 1. Si esto tiende hacia menos infinito, exponencial menos infinito es 0. Voy a dibujar la curva representativa de exponencial. La tienen que tener en la cabeza, es muy útil, ¿vale? Si esta expresión aquí tiende hacia menos infinito, la exponencial de esta expresión va a tender hacia 0. Si tiende hacia 0, va a tender a 1. Si tiende hacia más infinito, tiende a más infinito. En definitiva, el único problema al que me tengo del que me tengo que preocupar es estudiar el límite de este producto. Sí, pero bueno, ya conocemos las indeterminaciones en las que podemos dar con un producto, que es, al fin y al cabo, 0 por infinito. Entonces, voy a tener una indeterminación cuando esto sea un producto del tipo 0 por infinito, bien porque sea g de x, que tiende hacia 0, bien porque sea el logaritmo de f de x, que tiende hacia 0 y el otro infinito. Vamos, que entonces, aquí voy a... los casos en los que puedo dar, pues, el primero sería que g de x tienda hacia 0 y aquí el logaritmo, cuidado, no f de x, ¿vale? Su logaritmo tienda hacia un infinito, que son dos casos, por lo tanto, que puede ser más o menos infinito. Serían, por lo tanto, aquí dos indeterminaciones, 0 por más infinito, 0 por menos infinito, y después, ¿qué otra podría tener? Pues que g de x tienda hacia infinito, mientras el logaritmo de f de x tienda hacia 0. Bien, este último caso también puede tender hacia más o menos infinito, pero no genera, digamos, subcasos. Vamos a ver, aquí cuando digo que genera subcasos y es que, fíjense, el logaritmo de f de x, también hay que tener la curva representativa en la cabeza, es así. Entonces, decir que el logaritmo tiende a más infinito significa que la expresión que está aquí, en este caso f de x, tiende a más infinito. Entonces, aquí un caso que tengo es que f de x tiende hacia más infinito. Y decir que el logaritmo de una expresión tiende hacia menos infinito significa que dicha expresión se acerca a 0, con lo cual otro caso aquí sería f de x tiende hacia 0. Por lo tanto, las indefiniciones a las que hemos llegado en un límite de f de x a la potencia g de x son las del tipo, voy a escribir sí, cuidado, esto es logaritmo de f de x tiende hacia 0, acuérdense, la curva la acabo de... es así, logaritmo de f de x tiende hacia 0 significa que f de x tiende hacia 1, con lo cual aquí, este caso es f de x tiende hacia 1. Ahora sí voy a poder escribir los casos a los que me puedo enfrentar, que es este primer caso, más o menos infinito para g de x, con f de x que tienda hacia 1. Voy a poner infinito 1, que es f de x, y el exponente que sea infinito. Más o menos infinito viene siendo al fin y al cabo el mismo problema, porque sabemos que cambiar el signo del exponente es coger el inverso. O sea que si tuviera aquí que estudiar un 1 a la potencia menos infinito, pues es también una indeterminación y es 1 partido de 1 a la potencia más infinito esta vez. Por eso estimo que no voy a poner signo delante del infinito y que esto es una única indeterminación a la que puedo tener más y menos infinito en el exponente. Y aquí estas sí que generan dos indeterminaciones distintas,
primero que f de x tienda hacia 0, es decir, la base tiende hacia 0, mientras el exponente también tiende hacia 0. Eso sería otra indeterminación. Perdón. Y ya la última, la base tiende hacia más infinito, mientras el exponente tiende hacia más infinito, el exponente hacia 0. Y bueno, estas son las indeterminaciones a las que puedo dar. Aquí he puesto más infinito por el motivo que había expresado antes, que f de x negativo no se va a dar. Incluso por este motivo lo puedo quitar. Puedo decir que esto es un infinito a la potencia 0, pero sepan que de todos modos va a ser un más infinito aquí cuando tengamos ese problema. Entonces, estos son las tres. Ahora vamos a intentar intuir un poco qué es lo que pasa en cada una de ellas. Aquí tengo un número que es muy cercano a 1. Entonces, cuando un número es muy cercano a 1 y lo voy a multiplicar, porque pongo un exponente, lo voy a multiplicar por sí mismo muchas veces, pues hombre, si es muy cercano a 1, 1 por 1 por 1 por 1 siempre da 1. Pero claro, si ese número no es del todo 1, si no es del todo 1, supongamos que es un poquito superior a 1, si lo multiplico por sí mismo muchas veces, muchísimas veces, infinitas veces, ¿no? Pues ya no va a ser cercano a 1, ya se puede ir a lo que sea, es decir, puede ir a cualquier valor realmente que se encuentre entre 1 y más infinito. Puede ser más infinito el límite, puede ser un valor que puede ser 47 o puede ser 1 también. Es un caso que habría que estudiar aparte, ¿vale? Un 0 a la potencia 0, vamos a ver. Cualquier número a la potencia 0 es 1. Sí, el elemento neutro de la multiplicación, ¿no? Lo habíamos visto. Sí, cualquier número, no, 0 a la potencia 0 no está definido. Si dicho número es 0, 0 multiplicado por sí mismo siempre da 0. Entonces, obviamente, en este caso es un número muy cercano a 0, con lo cual esto tiende a que la expresión sea nula. Y a la potencia, un número muy cercano de 0 que hace que la expresión tiende a ir hacia 1. Con lo cual, entre una cosa y otra hay una indeterminación que hay que estudiar.